todos los presentes. Quiero exponerles mi rizoma creativo sobre las bases pedagógicas para la educación híbrida y virtual desde una perspectiva de la educación para la emancipación. Dentro de los fundamentos epistemológicos y nociológicos, tenemos que se fundamentan desde la perspectiva del marxismo científico como un método del materialismo dialéctico e histórico. Existe una relación dialéctica entre el objeto de conocimiento y el sujeto histórico, de tal forma que el conocimiento de las leyes objetivas permite al ser humano transformar el mundo y a sí mismo. En los principios tenemos que nada es inmóvil, todo se encuentra en movimiento y constante transformación, la conexión universal e interacción de las partes al todo, que la historia es obra de los pueblos del mundo y no de personalidades, la unidad y lucha de contrarios, la cantidad se transforma en calidad y que la calidad se transforma en cantidad, y la negación de la negación, negando un modelo educativo caduco por uno nuevo. En el caso axiológico, tenemos que los valores que regulan la conducta de los individuos y de los grupos sociales están enmarcados dentro de la solidaridad, libertad, justicia, respeto y sobre todo aprender a transformar y transformarse. Esa es una nueva forma de humanización escolar que abarcaría 3 objetivos educativos: despertar la ilusión del alumno de vivir y luchar por un programa de vida positivo y crear, ¿por qué no?, el sentido más dinámico de la esperanza y la utopía. 2. Formar actitudes favorables al mejoramiento de la persona, vivir en felicidad con uno mismo y los demás, y lograr de lo posible, y es necesario y urgente, renacer de una sociedad construida desde unas relaciones mucho más humanas, más libres y solidarias. Dentro de la heurística y teológico tenemos que las tecnologías colaborativas y de comunicación en la educación, a pesar de que no es un elemento nuevo, han entrado para quedarse, y es dialéctico entender su desarrollo y que nos encontramos en un nuevo momento. De esa forma se puede desplegar y potenciar una pedagogía híbrida y virtual con una perspectiva diferente, desde una perspectiva de la pedagogía de la educación para la emancipación del ser humano. En el caso de los antecedentes, podemos manifestar: la tecnología entró al aula sin permiso de la pedagogía, expresión que hace referencia a cómo las tecnologías ingresaron a la educación sin mayor problema, pero esto no significa que su uso garantice la calidad educativa y que la pedagogía empleada sea la correcta. Las experiencias de formación explican cómo los docentes utilizan las TICs en la educación a distancia y virtual, integrándolas como prácticas educativas. Muchos las han aplicado para potenciar la enseñanza, pero han existido limitaciones pedagógicas en el momento del proceso de educar. Expertos señalan que requiere más que solamente distribuir tareas. Se requiere repensar la educación y desarrollar modelos de aprendizaje y enseñanzas que capturen la atención e interés del estudiante. De esa forma, frente a la pandemia del COVID-19, la educación híbrida surgió como una de las herramientas para que estos jóvenes desarrollen sus estudios. Esta es una combinación entre educación presencial y el uso de tecnologías educativas. Este modelo ha sido desarrollado y utilizado principalmente por la educación superior. Pero, como decíamos anteriormente, la pedagogía utilizada en el aula también fue reproducida en el canal tecnológico, encontrándonos que las tendencias pedagógicas aplicadas son muy distintas o diferentes. Como el modelo pedagógico tenemos al conductivismo, al constructivismo, al cognitivismo y por supuesto con menor frecuencia el humanismo o pedagogía crítica. Y muestran que existe una combinación de estas pedagogías, llamada también como tecnopedagogía, donde se combinan estos módulos y, ¿no es cierto?, existen limitaciones frente al desarrollo como tal del proceso de enseñanza a aprendizaje. A su vez también se reproduce en las clases el modelo tradicional y el modelo por competencia, sin garantizar un proceso de calidad en el aula. Dentro de los constructos teóricos tenemos a la educación híbrida, la cual es una mezcla entre aprendizaje presencial y a distancia. Tenemos la tecnología como tal, la tecnología 3.0, que contiene a todos los instrumentos tecnológicos de comunicación y aprendizaje como canales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de la educación para la emancipación, es una propuesta pedagógica educativa desarrollada por varios ecuatorianos desde la perspectiva del materialismo científico, que entiende que la educación es un proceso social que refleja y concreta los objetivos de reproducción ideológica, política y económica de una formación social. Es así como al vivir en el sistema capitalista, la educación reproduce las condiciones e ideas de explotación y sometimiento de este sistema. A pesar de ello, es posible un cambio educativo al servicio de la mayoría, emancipando al ser humano multilateralmente. Tenemos la escuela y la comunidad, el cual nos plantea que la escuela está ligada estrechamente a la estructura económica y social. La educación no puede ser cada momento histórico, sino el reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases. Eso plantea Aníbal Ponce. Es decir, la escuela juega un papel determinante en la reproducción social. Constituye uno de los vectores para la transmisión e implementación de la ideología de la clase dominante. Contribuye a la legitimización del sistema para que los trabajadores, los pueblos y las nuevas generaciones asuman el papel que les asigna esta organización social y económica dominante. Desarrolla su formación de mano de obra barata, apta para el manejo de máquinas y tecnología, y capacita cuadros técnicos para la fabricación de intelectuales orgánicos que sustenten ideológicamente este sistema. También tenemos lo que significa la liberación del conocimiento, entendido como que el conocimiento es universal de la realidad y hay una iniciativa tecnológica de un software libre. Dentro de las bases legales tenemos que la Constitución del Ecuador, en su artículo 26 y 27, primero en el artículo 26 plantea que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado, por lo cual el Estado deberá garantizar diferentes formas también de educar a los niños, niñas y adolescentes. El artículo 26 plantea que la educación se centrará en el ser humano, garantizando su desarrollo histórico y holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, medio ambiente y democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, impulsando la equidad de género, justicia, solidaridad y paz. Estimulará el sentido crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Tenemos que dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del artículo 2, principios, plantea la libertad, como la educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el ejercicio pleno de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa. Dentro de las obligaciones está, literal J, garantizar la alfabetización digital y el uso de tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con actividades productivas y sociales. Como competencia tenemos en el literal F, desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos ancestrales en coordinación con otros organismos del Estado. A su vez, la normativa transitoria del Consejo de Educación Superior en el artículo 4A plantea modalidad híbrida. Para garantizar la continuidad de los estudiantes, las instituciones educativas superiores podrán adaptar sus planes de carrera y programas a la modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresenciales, en línea y a distancia. Esta modalidad de enseñanza priorizará el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual se requiere que todo curso, asignatura o su equivalente contenga una guía de estudios desarrolladas por el personal académico. La propia UNESCO plantea en su Plan de Desarrollo Sostenible el garantizar, en el objetivo 4, garantizar una educación de calidad, inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida. En ese marco tenemos a la Coalición Mundial, la cual plantea ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas para promocionar una educación a distancia, a la vez que se aprovechen los enfoques de alta, baja
y sí tecnología. De esa forma, esa es la presentación que sobre mi rizoma creativo. Les agradezco mucho por su atención.